el adulto mayor. Mi nombre es César Santos, soy residente de tercer año de la especialidad de geriatría y gerontología. Es muy importante reconocer el delito en el adulto mayor porque eso va relacionado a que el paciente tenga un mayor riesgo de morbimortalidad. Además, es una patología infradiagnosticada, infratratada, la cual, si no sabemos reconocerla, genera un mayor recurso al sistema público. Dentro del desarrollo del tema hablaremos sobre los antecedentes, la epidemiología, la fisiopatología, la clasificación, evaluación, diagnóstico, cómo debemos hacer la prevención y el manejo del delirio en el adulto mayor. Como antecedentes podemos ver esta imagen que es un témpano de hielo, ¿no? Un iceberg. Nosotros solamente vemos cuando el paciente presenta delirio la parte superficial, que puede ser la manifestación única del delirio, pero no vemos el trasfondo dentro. Y esto puede estar representado en el adulto mayor, que el paciente esté cursando con una infección, con una sepsis, con un ACV isquémico, con una patología que realmente comprometa la vida del paciente. Ya ha sido una historia, ya Hipócrates, 500 antes de Cristo, ya describió el delirium, ya el paciente ya presentaba alteraciones, el paciente ya era combativo, agitación, y eso lo definió como nefritis, como una frenitis, perdón. Y Celsius en el primer siglo ya lo plasmó en la literatura con toda la sintomatología del delirium, pero no lo ha asociado a fiebre. Y el delirium deriva de la palabra de latín libre, que significa libre. Entonces, en cuanto a la definición, se define como una disminución aguda en la atención, la cognición, trastorno del pensamiento y alteración del nivel de conciencia. Y esto tiene un patrón fundamental que es de carácter fluctuante. O sea, puede presentarse un día sí y al día siguiente no. Y es lo que le caracteriza al cuadro de delirio. Tiene una repercusión en la calidad de vida del paciente, no solamente del paciente, sino de los familiares. No sé si alguno de ustedes ha tenido uno de sus abuelitos que sí haya tenido este trastorno, y sí amanece junto al lado de un paciente, a un lado de un familiar, para que el paciente no logre autolesionarse. Tiene mayor asociación con la morbimortalidad, como indicamos, tiene un deterioro cognitivo y la estancia prolongada es más en los pacientes. Según el DSM-5, lo define como un trastorno a nivel de conciencia en la atención, en la aparición aguda o subaguda, atribuibles a una enfermedad médica, ya sea esta un proceso infeccioso, una alteración metabólica, y también el curso es fluctuante. Entonces, aquí tenemos una terminología que es la homeostática, que significa que en los adultos mayores los órganos tienen esa capacidad de responder a un factor estresante, pero en el transcurso de la vida, el paciente tenga más años, este va disminuyendo y los factores precipitantes van aumentando. ¿Y cuáles son los factores precipitantes? El paciente que esté cursando un proceso infeccioso, basta que se le coloque una sonda, tanto una sonda gástrica o una sonda por ahí, ya desencadenan lo que es el cuadro de delirio, y llevándolo a una estenosis, que significa que el paciente ya no tiene esa capacidad de respuesta ante el factor estresante, lo cual le va a llevar a un fallo cerebral agudo. Aquí tenemos otra imagen, que esta imagen es sacada del UpToDate, donde tenemos, ¿no?, la reserva fisiológica disponible. Esto se presenta en adultos mayores jóvenes, donde el factor estresante, o sea, la injuria, no logra así comprometer, pero a medida que va transcurriendo los años, tenemos una reserva fisiológica ya usada, y basta que esta esté cursando con un factor estresante, hace que el paciente adulto mayor le lleve al borde y fácilmente sufra una hospitalización, incluso llevándolo a la muerte. En cuanto a la epidemiología, se presenta en un 17 a 74% de los pacientes que han sido intervenidos en una
revascularización miocárdica por un infarto agudo del miocardio, por ejemplo, en pacientes postquirúrgicos por una fractura de cadera, de un 28-53%, y es comúnmente lo que vemos acá en el servicio de traumatología, que sí hacemos el manejo conjunto con el servicio de traumatología, porque estos pacientes tienden a desencadenar fácilmente, entrar en un cuadro de delirio. La prevalencia al ingreso a un hospital es un 14-24%. Durante su internación, el cuadro de delirio se presenta un 6-56%. En los pacientes internados en terapia intensiva, como podemos observar, se presenta en un porcentaje mucho mayor a comparación del resto, de un 70 a un 87%. No solamente se presenta en pacientes hospitalizados, sino también en pacientes que se encuentran en asilos, en residencias, en un 60%, y más aún si el paciente tiene una enfermedad de base de órganos avanzados, como ser por una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal, el paciente que esté cursando con un cuadro de un cáncer. Entonces, esos pacientes se encuentran en situación final de vida y el cuadro de delirio es más, se presenta con mayor frecuencia de un 83%. También puede presentarse en el servicio de urgencias, pasando las 24 horas, de un porcentaje de 10 a 31%. No solamente el delirio es un problema para los pacientes adultos mayores, también se presenta en adultos jóvenes, pero en menor porcentaje. También es un problema para los médicos internistas, para los especialistas en cirugía, terapia intensiva, residencias, en caso de reposo, pacientes con cáncer, como indicamos, y es muy importante saber reconocer el cuadro de delirio. Este es un estudio que ya se publicó el año 2016 en Lancet, donde tomó 3 escenarios: el escenario quirúrgico, el escenario clínico, los pacientes que estén usando una patología con cáncer, y los pacientes que estén internados en residencias, y los pacientes que estén internados en un departamento de urgencias. Entonces, en el escenario quirúrgico podemos observar pacientes operados de una fractura de cadera, pacientes por ortogeriatría. Se presenta una incidencia del 12 al 51%. Y en los pacientes en el escenario clínico, los pacientes en cuidados intensivos tenían una incidencia de presentar o desencadenar cuadro de delirio de un 19 a 82%. Y en los pacientes en cuidados paliativos, la incidencia es de 47%. Si aquellos pacientes igual que estén con antecedentes o tengan el riesgo de padecer un cuadro de demencia, se presenta en un 56%, y los pacientes en un departamento de urgencias con una prevalencia del 8 al 17%. También este estudio lo asoció a que el paciente que esté cursando con un cuadro de delirio puede tener un deterioro cognitivo, un deterioro a nivel funcional, y además tener más riesgo de caídas, y además tener más riesgo de morbimortalidad y la institucionalización a los centros de residencia. Este es otro estudio que se publicó ya en la revista JAMA en 2010, donde lo catalogan, ¿no?, al cuadro de delirio como un factor de riesgo para la morbimortalidad, la institucionalización y el cuadro de demencia. Como podemos observar, en los 3 escenarios, los ratios es altamente positivo, entonces está considerado como un factor de riesgo para presentar este tipo de desenlaces. Y además, los pacientes con demencia, en el cuadro, en salas generales, la mortalidad es de 1.5 veces al año. En el servicio de emergencias, la mortalidad se encuentra aún más aumentada, de un 70% a los 6 meses, y en los pacientes institucionalizados de 5 veces durante un tiempo de 6 meses, y en los pacientes que estén internados en cuadros de terapia intensiva, la mortalidad es de 2 a 4 veces. Este mismo estudio hace una subanálisis donde los pacientes mayores de 80 años lograron desarrollar el cuadro de demencia en un periodo de 10 años.
y también es un factor de aceleración, eso que indica que el paciente que ya se cursa un cuadro de demencia ya se asocia a un cuadro de delirium, entonces acelera el proceso del cuadro de demencia. Su fisiopatología actualmente no está bien demostrada. Lo que sí debemos saber es reconocer la etiología de este tipo de pacientes. Para ello tenemos la teoría de los neurotransmisores, ya que una alteración de estos neurotransmisores produce o desencadena lo que es el cuadro de delirio, como por ejemplo la acetilcolina promueve la vigilia, la cognición, su inhibición por fármacos, provoca sedación y el deterioro cognitivo llevando al cuadro de delirio. Por ejemplo, los opioides. Nosotros utilizamos bastante en adultos mayores los opioides, pero las dosis no son las mismas que utilizamos en un adulto joven. La dopamina promueve la vigilia, la hiperfunción es responsable de las alucinaciones, la agitación psicomotora en el delirio. Por lo tanto, nosotros utilizamos como parte del manejo del delirio el haloperidol, ya que bloquean los receptores de dopamina. La histamina promueve la vigilia e inhibe la sedación. Los antihistamínicos son sedantes, por eso en el adulto mayor generalmente no utilizamos, por ejemplo, la clorfenidamina, entonces no está indicada en los adultos mayores porque tienden a producir más riesgo de caídas. La norepinefrina promueve la vigilia, la hiperfunción, desempeña una función importante en el delirium por supresión de alcohol y drogas. La serotonina modula el ciclo del sueño, vigilia, está asociada a cuadros de delirio. El delirio puede originarse de fármacos serotoninérgicos como antidepresivos, antieméticos, analgésicos. El ácido GABA, ¿no?, que generalmente nosotros no utilizamos como ser las benzodiazepinas, están contraindicadas porque incrementan el riesgo de delirio. Y van a ver más adelante que forma parte del tratamiento, pero es muy importante saber en qué momento utilizar. La orexina forma parte de los neurotransmisores, pero no tiene mucha participación, pero es importante conocerla porque esta promueve la vigilia, la atención, la asociación con el sistema colinérgico e histaminérgico. Entonces, como podemos ver en esta imagen, tenemos en la imagen A un cerebro de un paciente normal que no tiene patologías de base, y en la imagen B tenemos un cerebro de un paciente con demencia que tiene antecedentes de un tratamiento ya anticolinérgico. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el organismo capta un factor estresante, esta forma respuesta antiinflamatoria, lo cual va a activar a la microglía y va a producir una inhibición colinérgica, desencadenando de esta forma el cuadro de delirium, pero esta va a ser de menor duración y menor severidad. En comparación a esta imagen, a este cerebro de este paciente ya con una patología de base como es la demencia, el mismo factor estresante desencadena el proceso inflamatorio, pero esta va a sufrir una retroalimentación negativa, la cual va a generar mayor neurodegeneración, agravando de esta forma lo que es el cuadro de demencia, y además desencadena lo que es el cuadro de delirium, lo cual le hace más prolongado y más severo en este tipo de pacientes. Sharon es la que expuso el modelo multifactorial de delirium, es una geriatra docente de la Universidad de Harvard. ¿Y qué dice este modelo multifactorial? Tenemos aquí dos escenarios: un paciente que es vulnerable con factores predisponentes. Cuando el paciente es joven, robusto, nosotros llamamos a los adultos mayores. Cuando el paciente tiene una baja vulnerabilidad, el factor precipitante para que logre desencadenar un cuadro de delirium tiene que ser muy alto, como ser la sepsis, una sepsis severa, un infarto agudo del miocardio, etc. Mientras si el paciente ya tiene bastantes años, 90 años, 95 años, además tenga una patología de base como ser la demencia o una enfermedad de base de órganos avanzados como ser una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, basta que el factor precipitante sea bajo,
entonces ya logra desencadenar un cuadro de delirio. ¿Y cuáles son los factores precipitantes? Tenemos dentro de ellos la inmovilización, las medidas de sujeción. Comúnmente nosotros, los que están realizando el internado y los que van a realizar el internado, van a ver que la mayoría de los pacientes adultos mayores se encuentran con medidas de sujeción, la cual no es como para el paciente ni para el familiar. A veces reclaman, pero para evitar que se autolesione y tener problemas, entonces recurrimos a este tipo de medidas. Enfermedades sistemáticas como ser infecciones, fiebre, control inadecuado del dolor. Esto es muy importante reconocerlas, ya que en adultos mayores a veces no saben expresar, y peor si el paciente está cursando con un cuadro de demencia, no vamos a poder reconocer, pero sí hay escalas, por ejemplo la escala de Painat, que sí está, que esta debe ser utilizada en este tipo de pacientes para catalogar y cuantificar el EVA. Enfermedades a nivel del sistema nervioso central, como ser una enfermedad cerebrovascular, hemorragias, convulsiones, una meningitis, una encefalitis, lo cual igual este cuadro de meningitis y encefalitis es muy frecuente en los adultos mayores. Alteraciones metabólicas como ser la deficiencia de tiamina, insuficiencia hepática renal, un desequilibrio hidroelectrolítico. Dentro de ellos, ¿cuáles? La hiper y la hiponatremia, la hipocalemia. La hipoglicemia, la hiperglicemia, la disfunción tiroidea. A nivel cardiopulmonar, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva. Fármacos como ser con actividad colinérgica, analgésicos, antieméticos, antiespasmódicos, antidepresivos, antiparkinsonianos, antihistamínicos, narcóticos. A nivel cardiovascular, lo que generalmente utilizamos, ¿no?, en pacientes con FA, la dioxina, pero la dosis en adultos mayores es diferente a un adulto joven. Los beta bloqueantes de canales de calcio, los diuréticos, los bloqueadores H2, quinolonas, relajantes musculares, y también el uso de otros fármacos o también la supresión. Entonces igual es un factor precipitante para desarrollar el cuadro de delirio. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Dentro de ellos tenemos la edad mayor a 65 años, se presenta más en pacientes masculinos, el estado cognitivo y emocional, la demencia, el deterioro cognitivo, historia previa de delirio, la depresión, el estado funcional, inmovilidad, dependencia funcional, historia de caídas, pérdida de la vitalidad, trastornos sensoriales, déficit visual y auditivo, disminución de la ingestión oral, deshidratación, desnutrición. Como vemos, es una lista extensa, pero nosotros debemos saber reconocer estos factores precipitantes. En cuanto a la clasificación, se clasifican el delirium hipoactivo, hiperactivo y mixto. Y cuando decimos el paciente está cursando con un cuadro hipoactivo, cuando el paciente está letárgico, somnoliento, entonces nos debe llamar la atención, y el delirio hipoactivo es la que más se asocia con, como ya dijimos, con el riesgo de mortalidad del paciente. Y el delirio hiperactivo es lo que comúnmente vemos en las salas de internaciones. El paciente está combativo, irritable, inquieto, desorientado, con alucinaciones auditivas, visuales, y se presenta en mayor porcentaje, aproximadamente un 70%. Y el delirio mixto es no nada más que el paciente un día puede estar letárgico y al día siguiente puede estar combativo, entonces tiene los dos componentes. ¿Cómo debemos realizar la evaluación de este tipo de pacientes? Primeramente, realizar una concientización y buscar cuál es la causa la cual ha desencadenado a que se presente el cuadro de delirio. Diferenciar entre delirio y demencia, lo cual tengo un cuadro, lo cual lo voy a explicar más adelante para ver, porque cada uno tiene sus propias características. Identificar y tratar las causas subyacentes del delirio. Entonces,
¿Cuál es el cuadro clínico que presenta el paciente? Es de inicio agudo, como indicamos, su pulso es fluctuante, un día puede estar tranquilo y al día siguiente puede estar irritable. Los trastornos cognitivos, el paciente va a presentar alucinaciones, un trastorno de atención, hay cambios conductuales, alteración de la conciencia, el paciente presenta un trastorno del sueño, durante toda la noche no puede conciliar el sueño y muchas de las veces amanecen en compañía de algún familiar. Ahí existe una labilidad emocional, trastornos perceptuales y cambios en la actividad psicomotriz. Entonces, ¿cómo debemos realizar o hacer la evaluación de este tipo de pacientes? Elaborar una buena historia clínica. Más que todo, nosotros obtenemos la información del cuidador principal. Es el que está todo el tiempo con el paciente, el que nos va a ayudar, nos va a brindar mayor información. Si el paciente, qué enfermedades de base tiene, desde cuándo, y lo más importante, la mayoría de los pacientes adultos mayores tienden a tener polifarmacia, entonces es importante obtener ese tipo de información. Los signos vitales, realizar un examen físico, un buen examen físico neurológico y los laboratorios, un electrocardiograma que es muy fundamental para ver si el paciente va a requerir manejo medicamentoso y los estudios de neuroimagen para descartar cualquier tipo de evento vascular, cerebrovascular. En este cuadro podemos observar la diferencia entre el delirio y la demencia. Lo más característico es el curso, ¿no? Esto es fluctuante, mientras en la demencia el deterioro es lento y progresivo. La conciencia en el delirio va a estar disminuida o también puede estar alerta o hiperalerta. En cuanto a la demencia, el estado de conciencia se encuentra alerta. La atención en el delirio se encuentra deteriorada, en cuanto a la demencia, la atención se encuentra normal. La actividad psicomotor se encuentra agitado letárgico en el delirio, pero en la demencia se encuentra normal. Las alucinaciones en el delirio se presentan como trastornos perceptuales, que pueden haber alucinaciones. En cuanto a la demencia, no están presentes. El ciclo del sueño se encuentra alterado en el delirio y en la demencia el ciclo del sueño es normal. Y el lenguaje es lento y coherente en el delirio, y en la demencia el paciente se encuentra afásico y tiene problemas para comunicarse. Esta es una mnemotecnia que nos ayuda mucho en determinar la causa del delirio. Como podemos ver, debemos investigar cómo indicamos los fármacos, deterioro visual, auditivo, leucemia, infección, retención urinaria, implantación fecal, estado después de un evento cerebrovascular, el dolor no controlado, enfermedades metabólicas y hematoma subdural. En el momento que nosotros valoramos al paciente, realizamos una valoración geriátrica integral. Dentro de ello tenemos una esfera mental, que nosotros aplicamos este test de Pfeiffer como screening, ya que nos va a permitir ver si el paciente se encuentra orientado o va a tener un deterioro cognitivo. Si no logra colaborar al realizar este test de Pfeiffer, entonces nosotros debemos sospechar de un cuadro de delirio. Inmediatamente debemos aplicar esta herramienta que es el CAM. El CAM es la herramienta para hacer el diagnóstico del cuadro de delirio, que toma 4 puntos importantes. El cuadro debe ser de inicio agudo y fluctuante. Hay una alteración en la atención, presenta el pensamiento desorganizado y el nivel de conciencia. El paciente puede estar normal, un nivel de conciencia normal, puede estar somnoliento, en estupor, y muchas veces el paciente, como indicamos, tiene una alta relación con la movilidad, llevándolo a un coma. Tiene una especificidad del 94 al 100% y una sensibilidad del 94 al 100% y una especificidad del 90 al 95%. El paciente ya se encuentra hospitalizado.
y desencadena un cuadro de delirio. Entonces nosotros debemos ver en qué hemos fallado, para cuál debemos nuevamente reorganizarnos, hablar con el equipo multidisciplinario en el cual se está abordando al paciente para ver y buscar otras causas, otras etiologías. En el tratamiento farmacológico, como podemos observar, este sí está demostrado por varios estudios que tiene bastante beneficio antes de la terapia farmacológica. En la imagen de la derecha podemos observar el paciente que se encuentra, ¿no?, con un vaso de agua hidratado, que presenta su reloj. O sea, es importante que el paciente mayor esté orientado, que esté con su reloj, saber en qué horario se encuentra, tener un calendario al lado, tener una buena iluminación, tener ahí su bastón que podemos observar para que el paciente se pueda movilizar, y un libro. La lectura les ayuda mucho a este tipo de pacientes. También debemos prevenir lo que es infecciones, saber manejar el dolor, hacer el protocolo de hipoxia y el protocolo de la medicación. Este es un estudio multicomponente de intervención. Es una estrategia que se ha publicado en la revista JAMA de 2015, que es la estrategia GEL, que incluyó 852 pacientes mayores de 70 años, donde logró demostrar que aplicando esta estrategia multicomponente logró disminuir la incidencia de delirio en un 40%, los días de internación y a la vez la severidad del cuadro de delirio. Y esa es la estrategia que consiste, ¿no?, el paciente esté usando sus lentes, sus audífonos, una movilización precoz, promueve una actividad física de mínimo 3 veces al día, la revisión de la medicación. Es muy importante de conocer. Nosotros aplicamos los criterios de Stop y Start para ver qué medicamentos realmente están siendo beneficiados por el paciente y cuáles no, entonces retirarlos. Un descanso nocturno, una hidratación y una estimulación cognitiva. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos los fármacos de primera línea, que son los antipsicóticos, dentro de ellos el haloperidol, risperidona, quetiapina, aripiprazol, la clopromacina, y las benzodiazepinas, que son fármacos de segunda línea, como sea el lorazepam, alprazolam, midazolam y clonazepam. Más adelante lo vamos a ir desglosando. Y la dexmedetomidina, que es igual a un accidente, que actualmente ya se encuentra ya en el mercado, que aquí lo están utilizando el servicio de unidades de cuidados intensivos. Este medicamento se ha demostrado por varios estudios de metaanálisis que la dexmedetomidina disminuye el riesgo de delirio, y además de la duración de delirio y la utilización de otros fármacos antipsicóticos. Entonces, ¿cuál es el mensaje para llevarse a casa? El delirio mata y daña al paciente, ¿no?, como ya indicamos, tiene alta asociación de morbimortalidad. El delirio lleva al cuadro de demencia, entonces es importante actuar de forma ya preventiva y reconocer los modelos multifactoriales, como indicamos, los factores predisponentes y precipitantes. Y además, aplicar la medida no farmacológica, como sea la estrategia multicomponentes que acabo de presentarles, y mediante esta estrategia hacer una prevención para que el paciente no entre en un cuadro de delirio. Muchas gracias. No sé si habrá una consulta, dudas, preguntas. Buenos días. Para presentarme, mi nombre soy Edwin Cruz, soy médico de terapia intensiva, residente de 4º año. Quería
agradecer al doctor por la excelente presentación que nos dio. ¿Alguna duda, alguna pregunta que surja del auditorio? Ningún. Bueno, muchas gracias, doctor. No sé si tiene algo más para... Vamos a hacer una práctica en cuanto a la administración de los medicamentos antipsicóticos. Entonces, ¿cuándo deberíamos indicar la terapia farmacológica? Entonces la pregunta va, ¿se utiliza para prevenir la aparición de delirio? ¿Qué dice el auditorio? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ya, entonces estamos descartando varios. ¿Se utiliza en pacientes sin deterioro cognitivo que comienza a estar confuso? No, tampoco, exacto. En el tratamiento de delirio hipoactivo está indicado la terapia farmacológica. ¿Qué dices tú? ¿Sí, no? Sí. No, tampoco, no está indicada el delirio hipoactivo. En pacientes en emergencia, para evitar que haya o que el cuadro se agrave y vaya más allá, ¿está indicado la terapia farmacológica? Sí. ¿Sí? No, tampoco. No está indicado. En el medio en el cual uno de ustedes se encuentra trabajando en una residencia o un asilo, una vez que el paciente esté debutando un cuadro de delirio y para evitar el traslado a un servicio de emergencias, ¿está indicado la terapia farmacológica? No, tampoco. Entonces es igual de nacional, ¿no? Entonces es muy importante saber en qué momento indicar. Nosotros tenemos este protocolo de delirio, le vamos a ir pasando. Esa ha sido ya aprobada por el hospital y nosotros manejamos este protocolo. Y vamos a hacer un ejercicio para manejar los medicamentos antipsicóticos. Aquí tenemos un caso clínico, un paciente masculino de 79 años de edad, presenta desde hace 2 días alteración del estado de conciencia. El primer día y el cuadro se exacerba con agitación psicomotriz, inquietud, desorientación, fiebre, una parálisis facial con antecedentes de enfermedad de Parkinson y un cierto grado de deterioro cognitivo que los familiares refieren. Entonces, como indicamos, es importante realizar una buena historia clínica. La polifarmacia en este tipo de pacientes es muy importante, entonces nos ayuda bastante. Realizar un examen físico neurológico y dentro de la valoración geriátrica integral nosotros aplicamos en la esfera mental el CAM y esto sí nos va a llevar al diagnóstico de delirio. Y los laboratorios de control en este tipo de pacientes debemos pedir o hacer un abordaje como si fuera una fiebre de origen desconocido, pedir todo al paciente para buscar la etiología. Entonces, ¿cómo indicamos la medicación antipsicótica? Entonces, estas son las dosis. El haloperidol bioral de 0.5 a 1 miligramo en agitación leve. Entonces, ¿alguien se anima con esta dosis? ¿Alguien se anima a indicarnos cómo podemos hacer la indicación? Por ejemplo, el haloperidol, lo que tenemos en el mercado, viene en gotas de 2 miligramos por ml. 2 miligramos por ml. Entonces, a esta dosis de 0.5 a 1 miligramo, ¿cómo haríamos la indicación con el haloperidol? ¿Alguien se anima? Como viene de 2 miligramos, entonces si tomamos en cuenta la dosis a 1 miligramo serían 10 gotas. 10 gotas equivalen a 1 miligramo, entonces la indicación sería haloperidol, dar 10 gotas vía oral, por razón necesaria en caso de agitación psicomotriz, en caso de inquietud,
pero no debemos darle en horario, solamente son medidas farmacológicas, no es tratamiento, o que son dos cosas muy diferentes. Y si el paciente presenta enfermedad de Parkinson, como ya acabo de mencionarles, ¿está indicado el haloperidol, sí o no? ¿Alguien? No, porque estos cuales exacerban el cual los síntomas extrapiramidales, entonces no están indicados. ¿Y qué opción tenemos? Tenemos la quetiapina, que antes de iniciar antipsicótico nosotros debemos ver sí o sí el electrocardiograma. Si el segmento QT corregido se encuentra mayor a 450 en varones y en mujeres es un poquito más a 460, se encuentra prolongado, no debemos utilizar porque esto nos va a desencadenar una taquicardia vesicular y posteriormente muerte del paciente. Entonces es muy importante primero verificar, ver el electrocardiograma. Y como segunda opción, y otra cosa, si el paciente se encuentra inquieto, combativo, tenemos el haloperidol endovenoso intramuscular. Pero si el paciente presenta Parkinson, un deterioro cognitivo, ¿qué medicación está indicada en este paciente? Entonces, como opción tenemos el aripiprazol de una dosis de 5 miligramos. Entonces es el único que tenemos en el mercado endovenoso para este tipo de pacientes. Y los fármacos de segunda línea, que son las benzodiazepinas, que generalmente comunicamos no están indicadas en los adultos mayores, pero si el paciente tiene un antecedente de alcoholismo, entonces digo sí tenemos que utilizarlo. ¿Y cuál es la dosis? ¿O cuál es el medicamento ideal en el adulto mayor? Es el alprazolam. El alprazolam, porque su vida media es corta y la dosis siempre se debe empezar a dosis mínimas de 0.25 miligramos. Y el clonazepam está contraindicado y muy claramente no se recomienda en adultos mayores porque su vida media es más larga y el paciente al día siguiente sigue somnoliento y tiene más riesgo de caídas. Riesgo de caídas es sinónimo de fractura de cadera. Entonces está contraindicado. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? Con eso estaríamos concluyendo el tema de hoy del adulto mayor. Bueno, nuevamente agradecerle al doctor, ¿no?, por la excelente presentación. Vamos a continuar con la presentación.